Economía y sociedad, por Max Weber, 136, segunda parte. La economía y los órdenes y poderes sociales. 2. Economía y sociedad en general. 5. Formas de regulación económica. Las formas diversas de cobertura de necesidades, siempre resultado de luchas de intereses, tienen a menudo una significación que va mucho más allá de su finalidad directa, pues pueden tener por consecuencia, en gran medida, organizaciones reguladoras, como las clases citadas últimamente, y, cuando no se da este caso directamente, pueden influir en gran manera el desarrollo y sentido de la gestión económica. Así, por ejemplo, la cobertura de necesidades litúrgico-estamental influye en el sentido del cierre de las probabilidades sociales y económicas y en la fijación de la estructura estamental, y con ello en la eliminación del capital privado de origen lucrativo. Así también, toda cobertura de necesidades dentro de una comunidad, sea consuntiva, lucrativa o creadora de monopolio. Las dos primeras actúan siempre en la dirección de excluir a la economía lucrativa privada, la última de un modo muy distinto según las circunstancias, pero siempre, naturalmente, en la dirección de desplazar, a veces estimulando, a veces obstaculizando, las probabilidades de ganancia del capitalismo privado. Esto depende de la magnitud, naturaleza y dirección del monopolio fomentado por el Estado. El tránsito progresivo del Imperio Romano hacia una cobertura de necesidades de tipo litúrgico estamental y además en parte consuntiva, asfixió el antiguo capitalismo. Las explotaciones municipales y estatales de la actualidad orientadas hacia una economía lucrativa desplazan en parte y en parte sofocan el capitalismo. El hecho de que las bolsas alemanas no cotizaran valores ferrocarrileros de ninguna clase desde la estatificación de los ferrocarriles es importante no solo para su posición, sino para el modo de formación de capitales. Toda protección y estabilización de monopolios en relación con el sistema tributario, como por ejemplo en el impuesto sobre el aguardiente en Alemania, etc., limita la expansión del capitalismo. Ejemplo, el nacimiento de destilerías puramente industriales. Por el contrario, los monopolios mercantiles y coloniales de la Edad Media y de comienzos de la Edad Media estimularon el capitalismo, porque en aquellas circunstancias solo mediante monopolización podía asegurarse un margen de ganancia suficiente para una empresa capitalista. Pero posteriormente, así en la Inglaterra del siglo XVII, actuaron en contra del interés de rentabilidad del capital, que busca siempre un óptimo de inversión, y chocaron con una viva oposición a la que sucumbieron. De modo que la influencia no es inequívoca en el caso de los monopolios otorgados a cambio de impuestos. Por el contrario, es favorable siempre al desarrollo capitalista la cobertura de necesidades de índole puramente fiscal y de mercado, es decir, en el caso más extremo que se pueda concebir, cobertura de toda necesidad de la administración acudiendo al mercado libre. Con entrega, incluso del instituto militar a empresarios privados, como eran al principio de la Edad Moderna los condottieri, y la procuración de todos los medios por impuestos en dinero. Este sistema presupone naturalmente una economía monetaria plenamente desarrollada, pero además, considerando también desde el punto de vista de la pura técnica administrativa, un mecanismo administrativo burocrático que funcione de un modo rigurosamente racional y preciso. Lo que se aplica sobre todo para la imposición fiscal de la riqueza mobiliaria, cosa que siempre es difícil y especialmente en las democracias. Debemos examinar este aspecto porque en las condiciones de la civilización occidental, las circunstancias dichas colaboran en alto grado en el desarrollo del capitalismo específicamente moderno. Todo gravamen de la propiedad en cuanto tal, aun allí donde los no propietarios tienen la influencia en sus manos, está sometido a ciertos límites cuando a los propietarios les es posible separarse de la comunidad. El grado de esta posibilidad no solo depende, evidentemente, de la medida en que les es
imprescindible la pertenencia a esta comunidad concreta, sino también de la vinculación económica tácita derivada de la peculiaridad de su propiedad. Dentro de las comunidades institucionales de índole coactiva, en primer lugar, las formaciones políticas, todos los tipos de utilización rentable de la propiedad, vinculados en su mayoría a bienes raíces, son específicamente incapaces de desplazamiento, lo contrario de lo que ocurre en el caso de bienes muebles, es decir, de bienes que consisten en dinero o que pueden convertirse fácilmente en dinero y no están localmente vinculados. La retirada y la inmigración de las clases propietarias de una comunidad no solo hacen aumentar fuertemente la tributación de las que en ella quedan, sino que pueden mermar en tan alto grado las probabilidades lucrativas de los no propietarios, en especial sus oportunidades de trabajo, en una comunidad basada en el cambio en el mercado y particularmente en el mercado de trabajo, que en virtud de este efecto inmediato, se renuncie al ensayo de gravar de un modo desconsiderado a los propietarios e incluso se les privilegie de un modo consciente. El que esto ocurra depende de la estructura económica de la comunidad en cuestión. Para la democracia ateniense, que en gran medida vivía de los tributos de los súbditos y que tenía un orden económico cuyo mercado de trabajo, en el sentido moderno de la palabra, todavía no determinaba de un modo predominante la situación de clase de las masas, los motivos y consideraciones mencionados se dieron ante el fuerte atractivo de imponer directamente contribuciones a la propiedad. El caso es que casi siempre al revés en las situaciones modernas. Precisamente tales comunidades en las que los no propietarios ejercen un influjo decisivo proceden hoy, no raras veces, de un modo muy considerado frente a la propiedad. De un modo especial en los municipios que se encuentran en manos de partidos socialistas, como por ejemplo en la ciudad de Catania, donde las fábricas han sido favorecidas por medio de amplios privilegios. Ello obedeció a que la esperada extensión de las oportunidades de trabajo, esto es, el mejoramiento inmediato de su situación como clase, les era más importante que la justa repartición de bienes y de tributos. Los caseros, propietarios de terrenos para construcción, detallistas, artesanos, suelen pensar en el caso particular, a pesar de toda la oposición de intereses, en primer lugar en lo que está más cercano, en los intereses determinados directamente por la situación de clase, y por eso el mercantilismo en todas sus formas constituye un fenómeno muy extendido en todos los tipos de comunidad. Muy variable, se presenta en las formas más diversas. Y tanto más cuanto que también el interés que tienen los preocupados por la posición de poder de la comunidad frente a otras en la conservación de la capacidad impositiva y en la existencia de una gran riqueza dentro de la propia comunidad capaz de facilitar el crédito, les obliga a tratar de igual modo la riqueza mobiliaria. La propiedad mueble tiene por eso, incluso donde el poder de una comunidad está en manos de los no propietarios, una amplia posibilidad, cuando no de ser privilegiada directamente, de modo mercantilista, sí por lo menos para ser descargada de gravámenes litúrgicos o tributarios, en el caso en que concurran varias comunidades entre las cuales podría elegir. Por ejemplo, cada uno de los estados en Estados Unidos, cuya independencia particularista constituye la razón esencial del fracaso de toda unificación seria de los intereses de la demanda de capitales, o en medida limitada pero sensible, los municipios de un país o los estados independientes vecinos que conviven con total independencia. Por lo demás, la forma del reparto de los gravámenes está codeterminada en gran medida, de un lado, por la situación de poder de los diferentes grupos dentro de una comunidad, y por otro, por el tipo de economía. Todo crecimiento o predominio de la cobertura de necesidades por economía natural empuja a un sistema litúrgico. Así surgió el sistema litúrgico egipcio del tiempo de los faraones y el desarrollo del estado litúrgico en la Roma tardía. Según el modelo egipcio, estuvo condicionado por la incorporación de territorios interiores con fuerte carácter económico natural y por la decadencia relativa de las capas capitalistas. Esta decadencia fue acarreada por el cambio en la estructura del poder y de la administración,
que trajo consigo la eliminación del arrendador de contribuciones y de los préstamos usurarios a los súbditos. Por el contrario, el influjo predominante de la riqueza mobiliaria acarreó en todas partes la desgravación de los propietarios de sus obligaciones de carácter litúrgico y un sistema de servicios y tributos a cargo de las masas. En lugar de servicio militar obligatorio a tenor del patrimonio, basado en el autoequipamiento de los ciudadanos pudientes, surgió en Roma la libertad efectiva de los inscritos en el censo de caballeros y el ejército proletario equipado por el Estado. En otros sitios, los mercenarios, cuyos gastos se cubrían con tributos de las masas. En lugar de cubrir las necesidades extraordinarias por impuestos sobre el patrimonio o por empréstitos forzosos sin interés, es decir, contribución litúrgica de los propietarios en caso de necesidad de la comunidad, tenemos en la Edad Media una cobertura de necesidades por medio de empréstitos con interés, hipotecas de tierras, aduanas y otros tributos. Es decir, un aprovechamiento de la necesidad de la comunidad por los propietarios como fuente de ganancia y rentas. Una situación que a veces, por ejemplo en Génova, en alguna época, se presenta con el carácter de una administración de la ciudad y de su capacidad impositiva en favor de las instituciones de sus acreedores. Por último, la búsqueda de capital motivada por la necesidad creciente de dinero, políticamente condicionada por parte de las unidades políticas de comienzos de la Edad Moderna, que se disputaban el poder entre sí y cubrían sus necesidades de modo creciente en economía monetaria, trajo consigo aquella sorprendente alianza entre los poderes creadores de estados y las mimadas y privilegiadas fuerzas capitalistas, que constituyó uno de los factores más importantes para el desarrollo del capitalismo moderno e hizo que esa época se llamara con razón mercantilista. No obstante, como vimos, siempre y en todas partes se dio mercantilismo y se da hoy día en el sentido de una consideración especial y privilegio de la riqueza mobiliaria. Tanto en la antigüedad como en los tiempos modernos, cuando se encuentran unas junto a otras diversas estructuras de índole coactiva que compiten entre sí, valiéndose para ello de la anticipación de la capacidad contributiva y crediticia de sus miembros. El hecho de que este mercantilismo tomara un carácter específico a principios de la Edad Moderna y de que tuviera efectos específicos fue consecuencia, en parte, de la peculiaridad de la estructura de dominación, cosa de que se hablará más tarde, de las entidades políticas en concurrencia y de su economía específica, pero en parte también, y muy señaladamente, de la estructura diferente del capitalismo moderno, entonces en cierne con respecto al antiguo, en especial el desarrollo del capitalismo industrial moderno, desconocido por la antigüedad y a quien aquel trato privilegiado benefició particularmente a la larga. De todos modos, la lucha de grandes unidades políticas de potencia similar constituye desde entonces una gran fuerza política hacia el exterior, y como es sabido, uno de los impulsos específicos más enérgicos de ese trato privilegiado recibido por el capitalismo, que se inició entonces y se mantiene en otra forma hasta hoy. No se puede comprender en su génesis ni en su curso la política comercial ni la bancaria de los estados modernos. Por consiguiente, las direcciones de la política económica enlazadas más íntimamente con los intereses centrales de la forma económica actual, sin aquella peculiar situación política de competencia y de equilibrio del mundo estatal europeo de los últimos 5 siglos, lo que ya Ranke reconoció en sus primeros trabajos como su rasgo específico histórico universal.